Bien, en este video vamos a ver ciclo lítico y lisogénico. Entonces, habíamos dicho, ¿sí?, que los bacteriófagos, ¿sí?, eran un virus de bacterias. ¿Sí? Son virus de bacterias. ¿Cómo son los bacteriófagos? Bueno, habíamos dicho, ¿sí?, que los bacteriófagos, ¿sí?, al menos el tipo que vamos a ver nosotros, es un virus a ADN. ¿Sí? El bacteriófago es un virus a ADN. ¿Cómo está conformado el bacteriófago? El bacteriófago, bueno, hay diferentes tipos de bacteriófagos. El que nosotros vamos a ver es, al menos esquemáticamente, similar al bacteriófago, ¿sí?, T4. ¿De acuerdo? El bacteriófago T4 se caracteriza por tener una cápside, ¿sí?, de tipo icosaédrica. Allí adentro está el ácido nucleico, que es el ADN. ¿Sí? Tiene un cuello. Obviamente es un esquema nada más, ¿no? El verdadero bacteriófago es mucho más complejo. ¿Sí? Tiene un cuello y tiene, ¿sí?, una estructura, ¿sí?, como un disco. Algunos dibujan en forma circular, otros en forma más hexagonal. ¿Sí? Entonces, este era el cuello, este es el disco, ¿sí?, y tiene como unas proteínas que forman unos apéndices, similares a patas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestro bacteriófago tipo, algo similar al bacteriófago T4. Los bacteriófagos, como les digo, tienen formas muy diferentes. Hay algunos que no tienen cuello, ni el disco, ni estas patas, ¿sí?, entre comillas, sino que tienen un apéndice, o directamente simplemente son que la cápside y el ácido nucleico y nada más, ¿de acuerdo? Lo que sí tienen que tener es alguna manera de eh, pegarse o de reconocer a la bacteria que van a infectar. ¿Sí? Bien, entonces de eso vamos a hablar en el siguiente paso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo, ¿sí?, el virus, ¿sí?, va a infectar a la bacteria. Entonces vamos a tener nuestra bacteria tipo, ¿sí? Ahí tenemos a nuestra bacteria con su pared celular. ¿Sí? Y ya vimos que las bacterias tenían, ¿sí?, proteínas que llamábamos pili, que sobresalían. ¿De acuerdo? Estos son los pilis. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace un bacteriófago para infectar a la bacteria? Bueno, lo primero que debe hacer el bacteriófago, ¿sí?, es alguna de sus proteínas, por ejemplo de las patas, ¿sí?, o de alguna otra región de la cápside, debe, ¿sí?, reconocer, vamos a dibujar a nuestro bacteriófago, ¿sí? Entonces, el bacteriófago debe reconocer, ¿sí?, a la bacteria, ¿sí? Entonces ese primer paso lo podemos llamar reconocimiento. ¿De acuerdo?
En el segundo paso, ¿sí?, es cuando el virus ya directamente se une a la bacteria, y queda pegado a ella. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ese paso sería adhesión o, como yo prefiero, adsorción. Entonces, el virus, ¿sí?, queda unido a la bacteria. Obviamente me olvidé de dibujar en la bacteria que la bacteria iba a tener su propio material genético, ¿sí? Así como el virus tiene, ¿qué tiene el virus? Tiene ADN viral, ¿sí? La bacteria tiene ADN bacteriano, el cromosoma bacteriano que ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, la bacteria, hasta este momento, ¿qué es lo que ha ocurrido? El bacteriófago se ha reconocido a la bacteria que puede infectar, porque este bacteriófago hay otras bacterias que no podrá infectar. Depende de la unión del bacteriófago a las proteínas o determinantes antigénicos de la bacteria a los cuales el virus puede unirse, ¿sí? Entonces, los virus son específicos para las bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, este virus en especial, bueno, reconoció a esta bacteria y se pega a la bacteria. ¿Qué es lo que ocurre luego? Bueno, lo que ocurre luego es que el virus, ¿sí?, tiene un mecanismo de aguja hipodérmica, como una aguja molecular, y puede penetrar, ¿sí?, la pared celular y la membrana plasmática de la bacteria e inyectar, ¿sí?, su ADN, ¿sí? Entonces, este ADN viral, ¿sí?, va a penetrar, ¿sí?, en el citoplasma bacteriano. Este tercer paso, entonces, es la penetración. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, reconocimiento; segundo paso, absorción; tercer paso, la penetración. Veamos un detalle interesante. ¿Cómo queda el bacteriófago luego de la penetración, ¿sí?, y la inyección del ADN viral? ¿Sí? Fíjense, la cápside del virus, ¿sí?, queda vacía. ¿De acuerdo? Antes de la penetración y de la inyección del ADN viral en el citoplasma, ¿sí?, la cápside tiene el ADN viral. Y esto se ve con el microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Se ven las cápsides que tienen el ADN viral y luego de la inyección, de la penetración, ¿sí?, la cápside queda vacía, ¿sí? Es decir, lo único, ¿sí?, que penetra del virus en la bacteria es el ADN viral. ¿De acuerdo? El ADN viral, entonces, es lo único que va a penetrar. Y la cápside queda vacía. Puede quedar ahí afuera, ya cumplió su función, o puede, ¿sí?, desprenderse. ¿De acuerdo? Si hay mucha turbulencia en el medio, si hay agitación, entonces la cápside puede desprenderse, pero ya queda vacía, ya cumplió su función. Lo que penetró fue el ADN del virus. ¿Cómo continúa esto? Bueno, entonces ahí yo voy a tener mi bacteria. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Este ADN viral, ¿sí?,
puede seguir varios pasos, básicamente dos, ¿sí? Uno es integrarse, ¿sí? Es decir, meterse dentro de ¿qué? Del ADN bacteriano, ¿sí? Este ADN viral entonces puede integrarse, o este ADN viral puede, ¿sí? Entonces, un paso es la integración, y el otro paso, ¿sí? Es que este ADN viral forme una estructura cíclica similar a ¿qué? A un plásmido. ¿Sí? El ADN viral entonces puede transformarse en un ADN viral plasmídico. ¿Sí? Es decir, queda como ADN circular y desnudo en el citoplasma de la bacteria. Y ahí este virus, ¿sí? Puede, digamos, este ADN viral puede tomar el control de la bacteria. Este caso nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el caso de la integración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la integración? ¿Sí? Entonces, yo tengo acá el ADN, ¿sí? El ADN bacteriano. Este ADN bacteriano, ¿sí? Va a ser cortado, ¿sí? Por una enzima, una integrasa, del mismo virus. Es decir, este ADN acá va a ser cortado. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ADN bacteriano se abre. ¿Sí? ¿Y quién se va a meter allí? Allí se va a meter, ¿sí? El ADN viral. Entonces, el ADN viral, este es el ADN viral, el ADN del virus, ¿sí? Distinto del ADN bacteriano, se va a meter allí. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo queda? Veámoslo en el siguiente, o hagámoslo acá abajo, y después lo volvemos a dibujar. Entonces, la bacteria, ¿sí? ¿Cómo queda? ¿Sí? Entonces, la bacteria va a quedar el ADN bacteriano, el cromosoma bacteriano, pero ahora va a tener, ¿sí? Insertado el ADN viral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por un lado tengo el cromosoma bacteriano, pero ahora integrado, ¿sí? Al ADN viral. Este ADN viral, ¿sí? Ahora cambia de nombre y se lo pasa a llamar profago, o en forma más genérica provirus, ¿sí? Es el profago. ¿Queda claro? Entonces, la información genética del virus, ¿sí? La información genética del virus ahora está ¿en dónde? Integrada al cromosoma bacteriano. Y a eso se lo llama profago. ¿Sí? Entonces veamos un concepto importante. Este es el fago, es decir, es el virus con la cápside, que obviamente tiene el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el fago, que es diferente de ¿qué? Del profago. El profago es solamente la información genética del virus, integrada al cromosoma bacteriano. Entonces, a este paso se lo denomina integración. Implica el corte del ADN bacteriano y la incorporación del ADN viral a ese cromosoma. Y a eso lo llamamos, ¿sí? Al ADN viral integrado dentro del cromosoma, lo llamamos profago. ¿De acuerdo? Que es diferente de ¿qué cosa? Del fago. El fago es el virus, la cápside viral, el ADN, el ácido nucleico. El profago es solamente la información. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿sí? Luego de la penetración, ¿sí? Vendría el cuarto paso, la integración. ¿De acuerdo? Recordemos que no todos los virus hacen integración, sino que hay algunos, ¿sí? Que forman un, ¿sí? Plásmido viral. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a ver el paso de la integración. Entonces,
Hasta este punto, sí, hemos visto los 4 puntos iniciales de la infección viral del bacteriófago en la bacteria, ¿eh? El reconocimiento, la absorción, la penetración y la integración. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Vamos a ver que si este virus es virus lítico, va a ser ciclolítico. Si el virus es lisogénico, va a ser ciclolisogénico. Quiero comentarles, aunque sea rápidamente, que la bacteria tiene mecanismos, ¿sí?, inmunes que le permiten defenderse de la infección del virus. Por ejemplo, la bacteria tiene enzimas, ¿sí?, que pueden cortar, enzimas, siempre las dibujo como un Pac-Man, tienen enzimas que pueden cortar en pedazos el ADN viral y de esa forma impedir la infección. Son las llamadas enzimas de restricción. O sea, y no es el único sistema de defensa que tiene la bacteria, ¿de acuerdo? Es interesante comentar que los sistemas de defensa de la bacteria contra los virus han motorizado siempre todo lo que es los descubrimientos en ingeniería genética a lo largo de estos últimos más de prácticamente 40 años o más. Desde, como les comento, las enzimas de restricción, que son esenciales para la ingeniería genética, hasta los sistemas actuales de edición genética. ¿Sí? Hay un sistema que tiene la bacteria que se llama, esto lo vamos a hablar más adelante, ¿no?, CRISPR-Cas, ¿sí?, que también es una especie de sistema inmune de la bacteria contra la infección de bacteriófagos, que es lo que permite actualmente, digamos, o va a permitir en un futuro cercano, ya lo permite, ¿sí?, la manipulación genética en animales, en plantas, en seres humanos, ¿sí? Y también es parte de este sistema inmune de la bacteria. Bueno, entonces, sigamos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Acabamos de ver que el virus infectó a la bacteria y que se integró al genoma bacteriano. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi bacteria. ¿Sí? Tengo el cromosoma bacteriano. Tengo el cromosoma bacteriano y tengo el prófago integrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? A esto entonces lo llamábamos prófago, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿sí?, si el virus que realizó la infección, ¿sí?, es un virus lítico, entonces la infección, ¿sí?, va a seguir un ciclo lítico. Si en cambio, ¿sí?, el virus que hizo la infección es un virus lisogénico, ¿sí?, entonces el ciclo va a ser un ciclo lisogénico. ¿Sí? El ciclo lítico lleva a ¿qué? Lleva a la lisis bacteriana. La lisis bacteriana es la ruptura de la bacteria, la muerte de la bacteria. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la idea del ciclo lítico? La idea del ciclo lítico es que el virus se va a multiplicar a gran velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a ocurrir entonces en el ciclo lítico es, como les digo, va a ocurrir muy rápidamente. Yo voy a tener la bacteria.
que ya vimos que tiene el cromosoma bacteriano, ¿sí? Ya vimos que este es el prófago, y la cuestión es que la bacteria, ¿sí?, va a tomar el control del, el prófago, ¿sí?, es decir, el virus integrado, va a tomar el control del metabolismo bacteriano. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a empezar a hacer, ¿sí?, es empezar a fabricar ARN mensajeros, ¿sí? Entonces, a partir de este ADN viral, se van a empezar a producir múltiples ARN mensajeros, ¿sí?, virales. ¿Sí? ARN mensajeros virales. Entonces, estos ARN mensajeros virales codifican proteínas del virus. ¿Sí? Sabemos qué es lo que pasa con los ARN mensajeros. ¿Qué va a pasar con los ARN mensajeros? Los ARN mensajeros, ¿sí?, van a ser traducidos. ¿Sí? Los ARN mensajeros son traducidos. ¿En dónde? En los ribosomas. ¿Sí? Entonces yo tengo la célula bacteriana, tengo los ARN mensajeros, ya vimos, todos estos son ARN mensajeros virales. Esta es la pared celular de la bacteria, y van a ser traducidos. ¿Sí? Quiere decir que van a venir, ¿qué? Ribosomas, y va a ocurrir la síntesis proteica. Y se van a producir proteínas y se van a producir proteínas virales. ¿Por qué? Porque son ARN mensajeros virales. Entonces, ¿qué hacen estos ARN mensajeros virales? Codifican proteínas, ¿sí?, virales. Entonces, ¿qué está haciendo la bacteria? Está sintetizando, está fabricando proteínas del virus. ¿Sí? Entonces, la bacteria, en vez de fabricar sus proteínas, sus enzimas, ¿sí?, sus proteínas estructurales, sus transportadores, está dedicando toda su energía, ¿sí?, porque todo esto cuesta energía, la síntesis del ARN mensajero, la síntesis de proteínas, ¿sí?, son todos procesos endergónicos, anabólicos, ¿sí?, que requieren energía. Entonces la bacteria utiliza su energía para fabricar proteínas virales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sigue esto? Estamos en el ciclo lítico, ¿no? Entonces la bacteria como acabamos de ver, ¿sí?, este es el cromosoma de la bacteria y este es el prófago. Entonces la bacteria, como acabamos de ver, ¿sí?, está fabricando proteínas virales. Entonces, ¿sí?, estas proteínas virales empiezan a acumularse dentro de la bacteria. ¿Sí? Imaginemos que en este dibujo que habíamos hecho, ¿sí?, las proteínas virales, una vez fabricadas, se pliegan en el espacio y toman una conformación. Entonces, estas proteínas virales empiezan, ¿sí?, a acumularse dentro de la bacteria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento que la bacteria va a estar llena de proteínas virales. Estas proteínas virales, ¿sí?, lo comentamos cuando vimos lo de la cápside y los capsómeros, las proteínas virales pueden autoorganizarse, autoensamblarse
y formar los capsómeros. ¿Sí? Pueden formar los capsómeros por el proceso de autoensamblaje. Y entonces, en poco tiempo, la bacteria, ¿sí?, va a estar llena de capsómeros y de enzimas virales, de proteínas virales en definitiva. ¿Sí? Estos capsómeros, a su vez, yo les había dicho que los capsómeros pueden también autoensamblarse. Entonces formamos la cápside viral, con el cuello, el disco, las patitas, ¿sí? Entonces, otra cosa que va a hacer el virus, ¿sí?, que nosotros no lo vamos a ver en detalle, es que va a replicar, ¿sí?, va a hacer copias de ¿qué? Va a hacer múltiples copias de ADN viral, ¿sí?, por un proceso que ya lo vimos cuando vimos dogma central de la biología celular y molecular, ¿sí? Entonces, ese proceso se llama replicación y entonces el prófago, de una forma que no vamos a ver, ¿sí?, va a producir múltiples copias de ¿qué? De ADN viral. ¿De acuerdo? Y este ADN viral va a ser transportado dentro de las cápsides, ¿sí? O sea que el ADN viral va a terminar aquí. Todo ensamblado. ¿Sí? Entonces, repitamos eso. Entonces, yo tengo la bacteria, ¿sí?, con su pared celular. Entonces, ¿qué hizo durante todo este tiempo? ¿Sí? Imaginemos que está pasando, ¿sí?, minutos, 10, 15, 20 minutos, lo que dura el tiempo, digamos, de fisión binaria, ¿sí? Y la bacteria durante prácticamente todo ese tiempo se ha dedicado a fabricar proteínas virales y a fabricar ADN viral, ¿sí? Y ahora, ¿sí?, que ya ha fabricado las proteínas virales para formar las cápsides, ¿sí?, la bacteria va a estar llena de cápsides virales. Y esas cápsides van a tener, ¿sí?, en su interior el ADN viral. ¿Sí? Entonces, durante todo este tiempo, la bacteria se ha dedicado a fabricar proteínas virales, enzimas virales, ¿sí?, proteínas de la cápside estructurales del virus, ¿sí?, enzimas que necesita el virus para luego infectar a otras bacterias. Y ha también, ¿sí?, realizado ¿qué cosa? Así como ha hecho el proceso de, repasemos, ¿sí?, la síntesis de los ARN mensajeros. Eso es transcripción. ¿Sí? Cuando vimos dogma, ¿se acuerdan? La copia de los genes virales a ARN mensajeros, eso se lo llama transcripción. Luego, ¿qué hizo la bacteria? Tradujo, ¿sí?, hizo traducción de los ARN mensajeros virales y fabricamos proteínas virales. Entonces, primero, transcripción de los genes virales. Luego, ¿qué hizo? Traducción de los genes virales. Perdón, de los ARNs mensajeros virales. ¿Sí? Se produjo ¿qué cosa? El autoensamblado.
de las proteínas virales. Para formar los capsómeros. Los capsómeros, a su vez, forman la cápside viral, ¿sí? Y también se está produciendo la síntesis de los ADN virales, ¿eh? Esto es por el proceso de replicación del ADN viral. Estamos haciendo copias del ADN viral. Eso es la replicación del ADN viral. Y por último, ¿sí?, tenemos el ensamblado de la cápside a la cual le sumamos el ácido nucleico viral. Resultado, ¿sí?, a los 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, ¿sí?, pongamos 20 minutos, la bacteria está llena entre, ¿qué?, 200 y 300 partículas virales. Y con su pared celular debilitada, con su membrana debilitada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta replicación del virus a gran velocidad, ¿sí?, consumiendo todos los recursos, aminoácidos, nucleótidos y energía de la bacteria, lleva a que esta bacteria finalmente, ¿qué le va a pasar? Va a estallar. ¿Sí? Se produce entonces la lisis bacteriana. Se produce la lisis bacteriana. ¿Sí? Puede haber lisis también del ADN de la bacteria, ¿sí? Y cuando la membrana y la pared se rompen, obviamente, ¿sí?, todas las partículas virales que estaban en el interior, ¿sí?, todas las partículas virales que estaban en el interior, ¿sí?, todas las partículas virales que estaban en el interior van a ser liberadas. Y va a recomenzar nuevamente el ciclo de infección. ¿Estamos? ¿Sí? Recuerden que es un virus lítico. Entonces, cuando vuelva a infectar, va a repetir nuevamente un ciclo lítico, ¿sí? Porque el ciclo depende de la información genética del virus, ¿sí? Entonces, va a volver a ser ciclo lítico. Cuando el virus, ¿sí?, replica el ADN viral, a veces, ¿sí?, también se lleva fragmentos de ADN bacteriano, ¿sí? Entonces, a veces estas partículas virales, estos viriones, virión y partícula viral y virus son prácticamente sinónimos. ¿Sí? Estos viriones, estas partículas virales, ¿sí?, a veces se pueden llevar genes, ¿sí?, de la bacteria. Entonces, fíjense, este bacteriófago tiene los genes virales más genes bacterianos. ¿Y qué hace? Los puede llevar, los puede transferir a otra bacteria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Para que vean que los virus también pueden cumplir un rol, ¿sí?, que es transferir genes de unas bacterias a otras. Eso es algo que van a ver más adelante si cursan alguna materia relacionada con ingeniería genética o genética bacteriana. Van a ver que los virus pueden llevar genes, ¿sí?, de unas bacterias a otras, ¿de acuerdo? Y es algo que hacen no solamente los virus de bacterias, sino que en general hacen todos los virus, ¿sí? Bien,
Este entonces es el ciclo lítico, ¿sí? Lleva a la lisis bacteriana, ¿eh? La idea de un virus lítico es multiplicarse a la máxima velocidad posible sin importarle qué va a ocurrir con la bacteria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que va a provocar es, ¿sí?, la muerte, la lisis de la bacteria, ¿de acuerdo? Pero el objetivo del virus es multiplicarse lo más rápidamente posible. Eso provoca daño irreversible en la bacteria y la lisis bacteriana. Vamos con el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico es completamente diferente. ¿Qué pasa con el ciclo lisogénico? Bueno, el ciclo lisogénico, yo tengo la bacteria, ¿sí? Y, como vimos, el prófago, el ADN del virus, está integrado al cromosoma. En este caso, ¿sí?, el prófago se va a quedar ahí en un estado de vigilancia, ¿sí?, sin activar la mayor parte de sus genes, ¿sí? Es decir, es como si estuviera latente prácticamente, porque no va a empezar a hacer ¿qué? Transcripción, ni va a traducir esos RNA mensajeros, ¿sí? Es decir, este virus, ¿sí?, el prófago, va a estar en un estado de silencio, ¿de acuerdo? Va a estar como un estado latente. En realidad está vigilante, ¿de acuerdo? A ver qué es lo que ocurre con la bacteria. Pero eso es algo, como les digo, que van a ver en cursos más avanzados. Entonces, este prófago, ¿sí?, se queda dentro del ADN bacteriano, prácticamente ahí en estado latente. Y cuando la bacteria hace fisión binaria, es decir, cuando la bacteria crece y se multiplica, sabemos que la bacteria tiene que duplicar su propio ADN. Entonces, cuando la bacteria duplique su propio ADN, al duplicar su ADN, va a duplicar el ADN del virus. ¿De acuerdo? Entonces, el prófago, ¿sí?, sigue acá una estrategia completamente diferente. Su estrategia es no producir más partículas virales inmediatamente, sino duplicar y producir copias del ADN viral, es decir, del prófago. O sea, acá no producimos nuevas partículas virales, sino que aprovechamos el proceso de duplicación en el número de las bacterias, la fisión binaria, y junto con la multiplicación bacteriana se va a ir multiplicando el número de prófagos. ¿De acuerdo? Es otra estrategia. Entonces el ciclo lítico, ¿sí?, lleva a ¿qué? Lleva a la rapidísima, ¿sí?, producción de ¿qué? De proteínas virales, ¿sí?, de cápsides, de ADN viral, todo se integra en nuevas partículas virales y rápidamente, ¿sí?, la producción de nuevas partículas virales infectivas. Ese es el ciclo lítico. En el ciclo lisogénico, ¿sí?, los genes del virus quedan en un estado apagado, latente, y ¿qué es lo que ocurre? Cuando la bacteria hace fisión binaria, el virus se multiplica con la bacteria, produciendo obviamente que la ampliación del ADN viral y cada vez hay más prófagos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Pero qué ocurre? Esta estrategia, ¿sí?, la hace un virus lisogénico, ¿sí? Lo que hace es lisogenia, así se llama este proceso, lisogenia. ¿Pero qué ocurre? La bacteria, ¿sí?, en algún momento puede morir. Por ejemplo, le faltan nutrientes o sufrió algún tipo de daño.
Entonces el virus, ¿sí?, no se va a resignar a que perder su información genética y quedar destruido junto con la bacteria, sino que lo que va a hacer es activarse, ¿de acuerdo? Esto puede continuar en forma indefinida, es decir, el virus sigue multiplicándose con la bacteria. Pero en algún momento, ¿qué puede ocurrir? En algún momento, ¿sí?, la bacteria puede sufrir, como les digo, daño. Entonces, ¿sí?, yo tengo la bacteria que posee, ¿sí?, ¿qué cosa? Un prófago de un virus lisogénico, ¿sí? Está ahí hace quién sabe cuántas generaciones, este virus. ¿De acuerdo? Es el prófago. Entonces, prófago de un virus lisogénico. Pero ahora, ¿qué ocurre con esta bacteria, con estas bacterias? Están pasando por una situación de estrés muy importante. ¿De acuerdo? Estrés. ¿Sí? Entonces, ¿este estrés qué puede ser? Bueno, pueden ser diferentes cosas. Puede ser, por ejemplo, falta de nutrientes que lleven a que el ADN no sea reparado, o a rupturas en proteínas, baja producción de ATP, etcétera, etcétera. Puede ser muy elevadas temperaturas en el ambiente, exposición a la luz solar, desecación. Entonces, ¿sí?, el aumento de temperatura puede provocar también rupturas, ¿sí?, en el ADN, desnaturalización proteica, cosas que ya después vamos a ver. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Por ejemplo, si la bacteria queda expuesta, ¿sí?, a la luz solar, puede tener una elevada exposición a la radiación ultravioleta, ¿sí?, lo que va a provocar, ¿sí?, por ejemplo, ruptura en el ADN. Rupturas en el ADN, es decir, van a provocar mutaciones, ¿sí? Por eso tenemos que protegernos de la radiación ultravioleta con protectores solares, ¿sí? Porque la radiación ultravioleta intensa puede dañar el ADN, ¿sí? Es decir, puede provocar mutaciones. Y también la bacteria puede estar expuesta a mutágenos. ¿Qué son los mutágenos? Los mutágenos, sí, son sustancias químicas que provocan mutaciones, es decir, daño en el ADN. ¿Sí? Las rupturas en el ADN también llevan a mutaciones. Entonces fíjense que el punto común final de todo esto es que puede llevar a ¿qué? A daño en el ADN. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Las mutaciones, las rupturas en el ADN, los mutágenos, que son sustancias que rompen el ADN o lo alteran, ¿sí? Todo lleva esto, las situaciones estas de estrés, llevan a daño en el ADN. ¿Y este daño en el ADN qué puede ser? Bueno, yo tengo el cromosoma bacteriano, y ese cromosoma bacteriano puede fragmentarse. ¿Está claro? Y van a empezar a aparecer pedacitos de ADN. Entonces este ADN bacteriano puede sufrir fragmentación y rupturas. Eso es lo que va a detectar nuestro prófago, ¿de acuerdo? Es decir, cuando esta bacteria pase en situaciones de estrés, ¿sí?, y se produzca daño en el ADN, ya sea por falta de nutrientes, elevada temperatura, elevada radiación ultravioleta, presencia de sustancias, ¿sí?, que dañan el ADN, que ya dijimos que se llaman mutágenos, ¿sí?, todo esto daña en el ADN, ¿sí?, y lo que va a detectar, ¿sí?, el prófago es ese daño en el ADN.
estos pequeños fragmentos de ADN que empiezan a aparecer, ¿sí? El daño en el ADN. Eso lleva a ¿qué? A la activación del prófago. Esto es un proceso, no lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero cuando ocurre daño en el ADN, la bacteria intenta repararlo. ¿De acuerdo? Cuando ocurre daño en el ADN, la bacteria intenta repararlo, se produce una señal que es una señal de SOS para intentar que la reparación del daño, la reparación del ADN. Desafortunadamente, ¿sí? Esta señal, que es como una señal de alarma, una sirena, ¿qué es lo que termina provocando? Termina provocando la activación del prófago. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo que vimos antes, ¿sí? O sea, ahora es muy similar a lo del ciclo lítico, ¿sí? Entonces, la activación del prófago, ¿a qué lleva? Lleva, ¿sí? Lo vemos en forma resumida, lleva a qué? Lleva por un lado a la aparición, a la transcripción de ARNs mensajeros, virales, ¿sí? Esos ARNs mensajeros virales, ahí se despertó mi perro, esos ARNs mensajeros virales, ¿sí? Lleva a la síntesis de proteínas virales. ¿Sí? Entonces, esas proteínas virales van a formar la cápside, los capsómeros, y luego la cápside. Sí, sí. ¿De acuerdo? Me está avisando que llegó mi señora. Bueno, entonces, como vemos, ¿sí? Aquí otra cosa va a ocurrir. Va a ocurrir la replicación del ADN viral. ¿Sí? Y entonces este ADN viral va a terminar dentro de la cápside. Y bueno, ocurre lo que ya vimos. ¿Sí? Entonces en el ciclo lisogénico, cuando se active el virus, va a producir la liberación de las nuevas partículas virales. ¿De acuerdo? Pero la estrategia inicial del virus no es esta, multiplicarse y producir partículas virales, sino que la estrategia del virus lisogénico, ¿sí? La estrategia del virus lisogénico, ¿sí? Es multiplicarse junto con la fisión binaria, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que ocurre luego de ¿qué? De la activación del prófago, ¿sí? Que termina activando los genes para que se haga transcripción, se sinteticen las proteínas virales, ¿sí? Se ensamblen los capsómeros, las partículas virales, ¿sí? Se produzca la transcripción y los ADN virales, ¿sí? Y finalmente se produzca la liberación de las partículas virales recién fabricadas, ¿sí? Esto obviamente también lleva a la lisis bacteriana, pero no es el programa del virus lisogénico, ¿sí? Recordemos, ¿cuál es el programa del virus lisogénico? El programa del virus lisogénico, ¿sí? Es hacer, ¿sí? ¿Qué cosa? La multiplicación de el ADN viral junto con la fisión binaria. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar acá y luego seguiremos en otro video.